Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas y macabrónicas noches. Ya nos habíamos desconectado unos días, güey. ¿Qué tal, Poncho? Buenas noches, buenos días a la hora que nos estén viendo o escuchando. Para nosotros, noches, ahora sí nos agarró la noche, estamos aquí con unas velitas y todo, pero así está muy macabrónico el asunto, ¿no? Sí, sí, pues de hecho estamos grabando en realidad. Son 11 de la noche, horario Cancún. Muy bien, ya nos tocaba, la verdad sí, ya nos tocaba así como que ponerle más terror para poder sentirlo un poquito más, ¿no? Sí, hombre, la verdad no habíamos podido subir, pero bueno, también yo andaba un poquito delicado de salud y pues ¿Cómo vas? ¿Ya mejor? ya mejor, ya mejor. Oye, pues vamos a empezar porque la gente quiere terror, míralo. Muy bien. Antes de empezar, voy a recalcar que vamos en la edición número 011. Sí. Y muy a propósito del el 11, antes de que des inicio, te quiero comentar que el 11 sigue siendo muy simbólico, igual que la mayoría de los números. Entonces, en la numerología tienen una cuestión muy especial. Recobró fuerza cuando fue lo del 11 de septiembre, el símbolo de las dos torres gemelas, que era el 11 y esto de todo lo que se ha manejado con el 911, etcétera, ¿no? Pero en cuestiones de numerología, tienen un significado muy especial. Por ejemplo, ahí te va para que veas que sí hice mi tarea. Estaba pensando. Según, según la numerología, el número 11 significa una conciencia mística especial. Quiere decir que el 11 refleja cualidades como el idealismo, la clarividencia, el perfeccionismo, la intuición y la colaboración. Cuando las personas con este número viven positivamente y aprovechan sus extraordinarios poderes espirituales, son sensibles y además son dignas de confianza, honestas y justas. Sienten un profundo amor por su familia y sobre todo por sus amigos. En cuanto a la espiritualidad y el crecimiento personal, la persona con este número es sensible a las fuerzas psíquicas, es muy imaginativa, vibrante y mística. Es un potencial único para desarrollar su yo superior. Además, tiene un poderoso lado humanitario, un trato amable y justo y un don para lidiar con los problemas, pero con diplomacia, ahí te hablan. En sus relaciones sabe escuchar y ser paciente, siendo sensible a las emociones y dificultades de los demás. Tiene una fuerte atracción personal, por lo que consigue lo que quiere con facilidad. Con respecto a los valores e ideas interiores, el número 11 es el número del poder, de la valentía, de la libertad y de la energía, que permite que quienes lo poseen crecer personal y espiritualmente. Además, son amantes de todo lo refinado, la belleza y los valores culturales. Estos ambientes ayudan a estas personas a expresar su belleza y espiritualidad innatas. La vida material puede volverse muy exigente y poco interesante, a menos que se desvíe de su propósito más elevado. Entonces, si algo está relacionado con este programa número 11 respecto con la numerología, pues no es casualidad y es todo lo que te tengo que comentar con respecto Oye, al pero número 11. ¿cómo funciona ese rollo? O sea, en un sentido de la numerología. ¿Cómo funciona? Sí, o sea, puede ser Es, la suma a lo mejor de tu mes ah, o de tu año sí, o cómo. sí, por lo general los números básicos pues son del 1 al 9 Claro. y luego ya a partir de que se vuelven dos dígitos, como en este caso el 10, el 11 y así sucesivamente, se pueden sumar o se refuerzan, como por ejemplo lo que platicamos en la edición anterior de el 1 y el 0, donde el 1 lo es todo y el 0 es nada. Claro. Y muchas personas, incluso por ejemplo para cuestiones de suerte, que ellos llaman suerte, escogen sus números basados con algo que los rodea. Por ejemplo, si tu nombre tiene, si tu primer nombre tiene 4 letras, el segundo tiene 4
el otro tiene 7, tu apellido tiene 8, y así sucesivamente puedes ir sacando ciertos números. Entonces para algunos son muy cabalísticos, por ejemplo cuando juegan al melate o a otro tipo de sorteo, ya lo tienen bien definido. Para otros la fecha de nacimiento, como dices, del 0 al 9, pues es del 1 al 9 es un número especial, pero ya después empiezan a hacer esta conjugación de números cuando tienen los dos dígitos. En este caso, el 11, te repito, la verdad a mí yo me quedé sorprendido por lo que comenta, ¿no? Oye, pues muy interesante, Lalo, la verdad yo no sabía esto y bueno, pues sí sé que hay mucha gente que estudia este rollo de los números, güey, pero no estaba así como bastante empapado. Sí sería bueno, ahora que tú semana con semana nos estás nutriendo con este tema de la numerología, pues está bastante interesante. Pues Sí, ok. y nada más para acotar una parte, hay muchos, bueno, conozco algunas personas más bien, que toda su vida han tenido, por ejemplo, números de su teléfono de un modo especial, incluso los andan buscando y son capaces de pagar lo que sea por tener cierto número. Ahorita por cuestiones de privacidad no puedo comentar nombres ni números, pero sí te puedo decir que gente muy cercana a mí, que sé que me están viendo y escuchando, tienen un número, por ejemplo, de puros unos, un teléfono, o un número de puros sietes, y para una cuestión de mercadotecnia y una cuestión comercial les ha funcionado, pero como no tienes idea, la verdad está muy chido, muy chingón, saber que jugar con estos números te da la posibilidad de crear ciertos, ¿cómo te explicar? Cuando empiezas a darle un sentido a los números, y vaya, que yo soy malo y pésimo para los números, o sea, yo sí soy malísimo para las matemáticas, sin embargo, esta pasión por tener los números, cuando tú estás llenando una tarjeta pues de sorteo, ya sabes que vas por el 4, el 16, el 12, el 21, el 28 y el 14, en mi caso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues para mí tienen un significado Claro. muy importante. Yo no sé cuándo me vaya a ganar, por ejemplo, el melate, pero sí sé que el día que me lo gane, se va a deber precisamente a todas esas fechas que para mí son muy simbólicas y muy representativas. Cabalísticas. Y cabalísticas. Luego ponemos un ejercicio Sí. te lo pongo de una vez, así muy breve, cuando alguien no tiene dónde anotar o dónde textear, un teléfono que te digo, a ver Poncho, pásame tu teléfono, o alguien le quiere pasar un número a otro, vamos a hablar en este caso de 10 dígitos, es muy fácil, volvemos a lo de la imaginación. Si nosotros queremos aprendernos 10 números de chingadazo, de un número telefónico, es muy sencillo. Simplemente hay que visualizar 10 edificios de 10 pisos. Cada piso se puede encender o apagar la luz. Entonces vamos a suponer que el mío empieza con 473, que es la de aquí de Guanajuato. Entonces en el primer edificio prende la luz del 4, en el segundo edificio prende la luz del 7, en el tercer edificio prende la luz del 3. Entonces te genera un gráfico 4, 7, 3, simplemente por estar visualizando dónde están las ventanas encendidas de estos edificios. A mí me ha funcionado. ¿Sabes cómo yo me los aprendo? A ver. Yo me los aprendo con jugadores de fútbol americano. Ah, cabrón. Americano. Creo una historia. Lo que pasa es que la verdad yo sí soy bueno con los números. Entonces yo de chavo me memorizaba toda la baraja, me memorizaba las 52 cartas, son 52 cartas, ¿verdad? 52, 54, bueno, no me acuerdo. Sí, 52. Bueno, me memorizaba todas las cartas, y así por número. Entonces iba creando como un cuento. Algunas personas que tienen una capacidad de tiene un nombre en específico, se llama memoria fotográfica. Ajá. Entonces cuando tienes esa memoria fotográfica, cuando quieres aprenderte algo, lo puedes hacer
creando una historia. Entonces, Sí, entonces a lo mejor, por ejemplo, 4-7-3. Entonces tú puedes decir, por sí, ejemplo, un referente de la selección mexicana es Rafael Márquez, que era el ok. número 4. Y otro referente de la selección mexicana pues es Ramón Ramírez, que tenía el número 7. Ah, muy bien. Y el otro es Claudio Suárez, que tenía el número 3. Entonces creas una historia en donde Rafa Márquez pasó por Ramón Ramírez y Claudio Suárez. Entonces ya sabes, 4-7-3. O sea, cada quien tiene como que la Sí, manera su de... herramienta, ¿no? Sí, pero hay mucha... Incluso hay gente que cuando quiere desarrollar esa memoria fotográfica, porque tú lo puedes hacer también, simplemente es que el cerebro también es un músculo y también lo tienes que desarrollar y también lo tienes que entrenar. Así Entonces, es. para poder entrenarlo, pues obviamente tienes que pues ir empujando tus capacidades y tus limitaciones. Entonces hay personas que por ejemplo, no te vayas lejos, la gente que juega 21 en las mesas de Blackjack, Sí, se tiene que memorizar las cartas. Y bueno, es todo un tema de ir trabajando sí. tu cerebro, ir trabajando tu memoria. Sí, pero fíjate, no se me hubiera ocurrido con el número de las camisetas de los jugadores. La verdad. Es un ejemplo, digo, Sí, es un ejemplo, pero sí es muy bueno. Y hay personas que, por ejemplo, lo hacen, pues no sé, a lo mejor tu nieto tiene, 4 años y tu abuelito tiene 73. Entonces, sí, como la historia que les platiqué en ediciones anteriores de que era por vía telefónica, que no podíamos decir públicamente nuestro número y que le empecé a contar una historia cuando supe que la chica podía captar el mensaje. Cuando le sí, digo, no, pues dice, es que pues, tengo 4 hermanos. ustedes crearon Un código. códigos. Pues forma parte de nuestras vidas. Hay quienes sí se apasionan y te digo, son capaces de pagar lo que sea por tener un número telefónico que comercialmente saben que les va a dar mucho. Sí, 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 sí. Eso sí es cierto, ¿eh? Incluso, pues con anterioridad, ahorita ya, por ejemplo, tus tarjetas y cosas así. Ya la gente no lo hace mucho por seguridad, güey, pero como que casi Sí. siempre utilizas las mismas contraseñas, etcétera. Bueno, Luego, perdón, y luego les ponían hasta cancioncitas, ¿no? Cinco sí, seis ocho ocho siete 22 56887. mira, hay un caso en Estados Unidos que ¿te acuerdas de los cornflakes que tenían como un capitán? Ah, cabrón. Sí, habían unos cornflakes que tenían un capitán. Y entonces un día se les ocurrió regalar un silbato, un silbatito. Fue un caso muy sonado en Estados Unidos. Y entonces una persona se dio cuenta que ese silbato emitía un sonido con el cual él, adaptándolo, podía hacer llamadas de larga distancia gratuitas, güey. Ah, cabrón. Porque los teléfonos antes sonaban por medio de tonos, güey. Y Sí. cada número era un tono. Entonces, Ok. este cuate genera o crea un dispositivo con esos tonos. Y entonces lo cacha la empresa de telefonía, me parece que era AT&T. Y luego, pues obviamente lo demandan y se mete en un broncononón. Pero él le hace cuenta que pirateó las líneas telefónicas de AT&T por ese silbatito. Con ese silbato. Sí, que me parece que se llamaba Captain Corn. No recuerdo bien. Y chequenlo, investiguenlo en su casa. La neta, ahorita salió de pivotazo. Pero Sí. en serio es un caso muy famoso porque era todo por medio de tonalidades. Era todo por medio de sonidos, güey. Entonces el uno tenía un sonido en específico. Ajá. Y una frecuencia sonora en específico, etcétera, ¿no? Y este cuate Y con eso se la volaba.
Sí, descubrió cómo pues, prácticamente piratear. Pero bueno, vámonos a una historia de terror. Perdón, ya, ahora sí, ya fue mucho número. Ya la banda ya quiere. Bueno, mira. Pues perder la tradición, pues empiezas. Muchas gracias. Mira, esta primera historia yo la quiero contar porque yo alguna vez se la escuché a alguien que para mí es el youtuber que mejor narra historias de terror, definitivamente, que es Dross. Y yo escuché a Dross narrar esta historia, pero nunca la volví a encontrar. Es una historia muy interesante que se llama Lo que matas te comes. Y bueno, empieza de la siguiente manera. Está un niño afuera de su casa. En realidad está en el porche de su casa. Y está matando hormigas con los dedos. O sea, las está aplastando. ¿Quién de joven no aplastó una hormiga? Me imagino que muchas personas. Y de grande también. Y de grande. Pero, pues estaba aplastando a las hormigas con los dedos. Y de repente su papá salió y le dice: a ver, hijo, permíteme. Recoge las hormigas y se las pone en un plato. Lo sienta en la mesa y le dice: cómetelas. Tú las mataste, tú te las comes. Lo que matas, te comes. Entonces el niño se tiene que comer las hormigas. Él tenía como 8 años. Pero sí se quedó así un poco sorprendido. Y pasó el tiempo. Ya había crecido un poco más. Y de repente estaba matando moscas con un trapo que había en la cocina. Pues cuando no tienes insecticida, pues siempre agarras un trapo y a dar trapazos o periodicazos. Y empieza a matar las moscas que están en la cocina. Y su papá empieza a ver cómo el niño le arrancaba las alas a las moscas y le gustaba. Y entonces el papá se acercó y le empezó a recoger con sus manos las moscas que había matado su hijo y las puso en un plato. Lo sentó en la mesa y le dijo: cómetelas. Tú las mataste, tú te las comes. Y entonces el niño se comió las moscas. Un día jugando en el patio trasero de su casa, en el jardín trasero de su casa, con un arco y una flecha, el niño apuntó hacia un pájaro y le quitó la vida al pájaro. Y entonces el pájaro, cuando cayó del árbol, se terminó de romper el cuello. Y sí, ahí estaba el papá. Entonces agarró al pájaro, le empezó a quitar las plumas, le separó la cabeza del cuerpo y se lo puso en un plato y le pone el pájaro en el plato: cómetelo. Tú lo mataste, tú te lo comes. Ya sabes qué tienes que hacer. El niño un poco más traumado, porque no es lo mismo comerte hormigas y comerte a lo mejor una mosca que comerte un pájaro. Y el padre lo sienta, le pone las manos en los hombros y le dice: tú lo mataste, tú te lo comes. Se tiene que comer al pájaro. Pero de una manera siente odio hacia su padre por hacerlo vivir esa situación tan
repugnable. Pasó el tiempo, el niño cumplió 16 años, su padre le regaló un perro, un pastor alemán, perro bonito, grande, se convierte en un compañero para él, pero también con la juventud y con los 16 años no solamente llegó eso en la vida de este joven ya, sino también llegó la pubertad. Él le pide a su padre que le regale un coche. Entonces su padre le regaló un coche a su hijo para que se pueda transportar a la escuela, para que aprenda a manejar. Ya era un joven, iba a cumplir 17 años. No era ese niño que mataba ya hormigas con los dedos. Pero también la juventud trae con esto, en algunas ocasiones, tentaciones. Y bueno, pues un día el joven se va a tomar con sus amigos. Y pues regresa un poco ebrio a su casa y con el coche arrolla a su perro. Pues cuando quiso entrar a la casa, sí, vio a su papá. Cargó al perro, lo puso arriba de la mesa y le dijo: cómetelo. Tú lo mataste, tú te lo comes. Pero el joven no quería comerse a su perro. Entonces el joven se salió de su casa. Durante 2 días estuvo divagando, pensando en que ya se quería ir de su casa, pero no se podía ir porque no tenía dinero. Su ropa estaba en su casa. Y cuando él regresara, su papá le iba a hacerse comer a su amigo. Pero después de 2 días, sin dinero y con hambre, el joven entendió lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que regresar y sabía que mientras él no fuera autosuficiente, se iba a tener que comer a su amigo, porque esas eran las reglas de la casa. Y entonces, bueno, regresa a la casa. Su papá baja las escaleras, se queda parado en las escaleras, a un costado de la cocina. Le dice, riéndose: ¿no que ya te ibas? ¿No que era tan sencillo? Pues ahora te comes a tu perro. El papá ya había cocinado al perro y simplemente estaba esperando a que llegara su hijo para que terminara pues lo que había empezado. Tú lo mataste, tú te lo comes. Entonces él empieza a comerse a su perro, pero le empieza a dar mucho asco, demasiado, e incluso hasta vomita en la mesa. Y eso de una manera hace más difícil que él siga engullendo el perro. Por lo tanto, después de 3 o 4 mordidas, él sube a su cuarto y empieza a forcejear con su papá en las escaleras de la casa. Obviamente el papá era más fuerte que ese joven de 16 años. Pero era tanto el odio que el joven le tenía a su padre, que él ni siquiera entiende en qué momento sacó esa fuerza y empujó a su padre por las escaleras. Y cuando él se dio cuenta, su papá estaba al fondo de las escaleras con el cuello roto. Él había
matado a su papá. Entonces el joven baja llorando, entendiendo qué es lo que tenía que hacer. Sí, tenía que prender el horno porque él lo mató y él se lo tenía que comer. Se titula Sangre de fresa. La tenía bajo el colchón, junto a mi diario. A veces me preguntaba si realmente los espíritus se comunicarían conmigo o simplemente estaría perdiendo mi tiempo. Creo que estaba muy cerca de averiguarlo. Lucía quedó de pasar por mí a la casa para jugar un rato con la ouija. Hoy iríamos a un lugar diferente, en donde dicen que rondan varios espíritus y que es muy fácil contactarlos. Andrea, ¿ya estás lista?, me preguntó Lucía desde su nave. ¡Vámonos!, le decía al tiempo que abría la puerta de su coche. Atravesamos todo el Boulevard de Ordaz hasta llegar a Ejército Nacional. Eran cerca de las 12 de la noche cuando llegamos a aquel pequeño jardincito que está a un costado del paso a desnivel en la colonia La Pradera. Algunos amigos nos advirtieron que no fuéramos porque estaba un poco peligroso, ya que la banda se ponía a quemarle las patas a Satanás y que no nos fueran a dar una desconocida. ¿Quieres uno?, me preguntó Lucía al tiempo que sacaba unos chocolates de su bolsa. Dale, contesté, al tiempo que me lo comía de un solo bocado. El olor a chocolate me trajo a la mente lo que me habían comentado mis papás, de que justo en la esquina de enfrente donde nos encontrábamos se ubicaba la fábrica de chocolates Olivetti. Caminamos exactamente hacia la parte superior del paso a desnivel. Las vías del tren y los vagones daban un buen de miedo. Todo era obscuridad y estar solas nos daba miedo tan solo por el hecho de pensar que podríamos ser presas de la bandita. ¡Qué oso! Y sin decir más, comenzamos a ponernos en trance. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí?, preguntó Lucía. ¿Hay alguien ahí? Te ordeno que te manifiestes. Te ordeno que te manifiestes. ¿Hay alguien ahí?, refirió ahora con mayor potencia. Ambas comenzábamos a tener un poco de sueño. Sin embargo, estábamos despiertas. A lo lejos, vimos cómo se acercaba un tren a toda velocidad. El ruido comenzó a hacerse insoportable, mientras las vibraciones de los durmientes parecía que se querían salir del suelo. Adelante, en esa misma vía, estaba otro tren estacionado. El impacto seguramente sería inevitable. No detenía su marcha y, por el contrario, parecía como una bestia que cada vez cobraba mayor fuerza y velocidad. El encontronazo fue tan impactante que el solo aire nos lanzó con todo y ouija. Los vagones se fueron apilando unos arriba de otros. Parecía una escalera de fierro que no tenía fin. 1, 2, 3, 18 vagones simulaban un camino hacia el oscuro cielo. Todo era ruido, todo era terror. Se alcanzaban a escuchar algunos gritos de hombres que seguramente habían quedado prensados entre tanto metal. De los vagones más altos salían semillas de frijol, maíz y trigo. Podíamos escuchar claramente cómo se escapaban por los orificios como si fuesen enormes relojes de arena vaciándose poco a poco. El polvaderón no se quitaba. El ruido poco a poco se fue desvaneciendo, pero los gritos de angustia eran cada vez más fuertes. Fue hasta entonces que nos dimos cuenta que, aunque estábamos en el mismo lugar, nos encontrábamos en otro tiempo. El paso a desnivel apenas estaba en construcción. Incluso en la parte de abajo se encontraba todo inundado y aún sin concluir. La fábrica de chocolates Olivetti dejaba escapar sutilmente un olor a cacao y vainilla. ¡Por acá! ¡Por acá!, le decía a Lucía para que me siguiera. Teníamos mucho miedo, pero no soltábamos la tabla ni las velas. Sin querer, tropecé con algo y fui rodando hasta donde estaban aquellos montones de piedra de grava. Al levantarme, me di cuenta que era el cuerpo de un hombre, al que le salía la sangre por la cabeza. La tenía tan triturada
que se veía gelatinoso y brillante del color rojo. Lucía iba corre y corre delante de mí, pero yo no podía seguir adelante. ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera!, le gritaba. Pero mi voz se perdía entre aquella escena de terror. A lo lejos, vi cómo encendía su carro, como si me fuera a dejar ahí sola en medio del terror y de la oscuridad. En ese momento, las primeras luces rojas y azules comenzaron a vislumbrarse. Sabía que estaría segura, pasara lo que pasara, pero un mal paso me rompió la pierna. Traté de mantener el equilibrio, pero el dolor era tan intenso que no podía mantener mi pie. Hacia el pie a la maquinaria que construía, no podía, ya no podía. Sentía cómo me iba hacia el vacío y aún alcancé a escuchar cómo se rompían mis huesos al chocar contra aquel frío pavimento con agua. Antes de que se me cerraran los ojos por última vez, pude ver aquella tabla, aquella ouija, con la que solo pretendíamos jugar. Aquella tabla estaba llena de sangre, de mi sangre, la sangre de una chica fresa, cuyo único pecado fue el querer contactar con los espíritus en el más allá. La tabla ya estaba bañada en esa sangre de fresa. Gustavo. Oye, Milalo, y me estabas platicando tras bambalinas, tras de cámara, Sí, que este accidente sí pasó allá en... sí, Poncho. En 1985 yo vivía en Ejército Nacional junto con mi familia en una bodega. Vivíamos en una bodega por cuestiones económicas, pues por ahí estábamos. Era una bodega muy discreta. El paso al nivel efectivamente lo estaban construyendo. Es donde se unen 5 colonias al mismo tiempo. Es un lugar como que muy... Pues, para mí es muy gráfico porque ahí estuve 2 años. Se une La Pradera, Las Reinas, Las Rosas y los Eucaliptos y Comisión Federal de Electricidad. Son las 5 colonias que se unen en un mismo punto, y este punto es precisamente, son como que los vértices de las colonias, y este punto es precisamente el paso a desnivel conocido como La Pradera. En 1985 ya todavía no estábamos listos para ir a la escuela, eran como un poquito antes de las 6 de la mañana, que soy el paso. Mi papá se levantó en chinga y dice, pues, ¿qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? Le digo, ni idea, cabrón. Salimos de la bodega, abrimos la malla que teníamos ahí y no se veía nada, de por sí estaba oscuro, pero el putazo, pues todo el mundo lo escuchamos. O sea, el impacto se escuchó. El impacto fue pero con todo, pues estábamos que a 50 metros. Realmente no, pues, pegadito. Entonces, esto fueron haciendo estaba uno estacionado, llegó el otro con todo, y se fue haciendo de manera vertical. Se fueron apilando. Se fueron apilando, pero de una manera muy impresionante. Poco a poco fue, ya cuando iba saliendo, antes de que saliera la luz, pues dijimos, pues, qué pedo, cabrón. Nos asomamos. Estuve a punto de tropezar con un cuerpo, como te comentaba. Estaba un güey ahí tirado. Eso está bien duro, güey. Obviamente nos hicimos para un lado. En eso ya empezaron a llegar las ambulancias, las patrullas. Poco a poco pues fue saliendo el sol. De los vagones efectivamente salía el frijol, el maíz y el trigo. Y se veía como si fueran relojes de arena. Yo me los imaginé así, como si fueran relojes de arena en donde escurrían, donde iban saliendo todos estos granos. Sí. Fue como un centro de entretenimiento en Irapuato en 1985, le repito. No hay información en internet, ya lo estoy buscando. Sí hay un trenazo en el 85 donde se llevaron una camioneta y murieron 29 mujeres que iban a sacar, a quitarle las patas a ¿cómo se llaman? Las fresas. Iban todas en una camioneta, yo quiero suponer que de redilas. Le quiso ganar el paso al tren, se llevó la camioneta y murieron 29 mujeres y el chofer. Entonces es el único caso que encontré registrado en Irapuato en 1985 como el trenazo. Que les estoy comentando, a pesar de lo aparatoso, exactamente nunca se dio la cifra de cuántas personas murieron. Al parecer fueron 8 los que fallecieron, que eran los mismos trabajadores de
del tren. Y el paso a desnivel duró meses, pero digo meses, meses, o sea, ahí estuvieron los trenes ahí apilados, ahí olía a muerte. Realmente yo no sé si quedaría algún cuerpo abajo de tantos fierros. Seguramente olía Sí, como a, seguramente. olía como a perro. Luego todavía aparte con esta agua que se estancaba en la parte de abajo, cuando llovía, y pues mitad por la putrefacción de los granos y seguramente de a lo mejor de algo que pasó. Las primeras semanas sí era un olor fétido muy fuerte. Así duraron meses, meses. Yo duré muchísimo tiempo, que me acuerdo ver ahí esos vagones, hasta que después ya llegó una grúa y poco a poco fueron eliminando estos vagones. Después ya por fin pudieron quitar estos vagones y terminar el paso a desnivel de la pradera, que le repito, es el que colinda con estas 5 colonias, ¿no? Entonces este es un caso verídico ahí en Irapuato, Guanajuato, y para mí me dejó muy impactado. Yo tenía 14 15 años Sí, pues y como no. me dejó muy impactado, pues sobre todo yo creo que la imagen, más allá de los vagones que formaban una escalera al cielo, yo creo el haberme casi tropezado con una persona muerta, la verdad, Ahí sí pues te son dejó imágenes como como choqueado, ¿no? choqueado, sí, son imágenes que no se pueden quitar así como que muy fácilmente, ¿no? Sí, claro, pues si no son Entonces, chocolates. bueno, y los chocolates, le cambié el nombre para no meterme en broncas, pero estaban muy ricos. Bueno, buenísimo, amigo. Oye, yo tengo una historia que se llama El sueño americano. Una familia que tiene una situación económica bastante precaria, bastante difícil. Una familia de 3. El esposo toma la decisión de irse a los Estados Unidos, como muchos mexicanos se van, a perseguir el sueño americano y salir de esta situación económica tan difícil por la que estaban pasando. Él se va a los Estados Unidos y empieza a trabajar como muchos mexicanos, piscando tomate, fresas, empacando como empacador y bueno, haciendo otras actividades. Y él empieza pues a mandarle el dinero a su familia. Le empieza a llegar este dinero a la familia y la esposa, ahorrando después de un tiempo y después de haber vendido unos terrenitos que le habían heredado, logra comprarse una casa. Este joven que nos relata la historia tiene aproximadamente 7 años de edad. Entonces, él platica que su padre nunca estuvo para ver su primer gol o ver la primera vez que anduvo en bicicleta, que realmente él creció sin esa figura paterna como tal. Entonces, bueno, prácticamente, pues no, él no había tenido una figura paterna porque su papá pues estaba en Estados Unidos, ya llevaba 7 años. Ya el joven tenía 14 años de edad. Anhelaba estar con su papá, pero por otro lado también entendía que su papá estaba trabajando para darles una vida mejor, pero 7 años. 7 años era mucho tiempo para una mujer que estaba sola. Y pues su mamá empezó a salir con una persona que era una persona con un poder adquisitivo económico estable, que se llamaba Saúl. Él un día cacha a su mamá besándose con Saúl y ahí se da cuenta que ella está engañando a su papá. Pero aquí, y a lo mejor la gente que nos está viendo, ¿qué tanto podría ser un engaño como tal? Si este señor llevaba 7 años en Estados Unidos,
Pero por otro lado, no le dejaba de mandar dinero. Selección moralista. Y bueno, el joven habló con su madre y le dijo: tranquila, mamá, tu secreto está seguro conmigo. De ahí, esta señora empezó a tener pues un amante, que era este señor Saúl. Y el niño lo sabía y lo aceptaba. Pero pasaron otros 3 años, ya eran 10 años sin ver a su papá. Y ese niño ya no era tan niño. Ya tenía 17 años. Ya entendía y razonaba muchas cosas que a lo mejor a los 8 años no lo comprendía. Y un día tocan a la puerta de la casa. Él abre la puerta y sí, era su papá. La señora se queda completamente en shock. Imagínate 10 años de tiempo, es demasiado tiempo. Y ella estaba perdidamente enamorada de Saúl. Pero el Señor, cuando llega de nuevo a la vida de su familia para tratar de recuperarla, la señora lo recibe y le trata de dar las atenciones que una esposa propiamente tiene que hacer con un esposo. Las básicas, por lo menos, que era prepararle la comida y atenderlo. Pero ellos se dormían en cuartos separados y el Señor lo entendía. Pero el joven sabía que su mamá tenía un amante. Al ser un pueblo chico, infierno grande, la gente se entera que este señor acaba de regresar de Estados Unidos. En el cuento el señor se llama Eduardo. Y entonces el pueblo le prepara una fiesta de cumpleaños, porque iba a ser su cumpleaños en 2 días. Y él, el encargado de decirle a Eduardo, era Saúl. Imagínate que vaya el amante a decirle al esposo que le van a hacer una fiesta de bienvenida. Medio raro. El señor acepta gustoso, ya que va a poder volver a ver a sus amigos, a sus viejos compañeros, después de 10 años de estar en Estados Unidos buscando este sueño americano. Y llega el día. Está conviviendo, tomando cerveza con sus amigos, y Saúl le dice: oye, quiero hablar contigo. Pero entonces el Señor se va con Saúl y Saúl le dice: te quiero regalar algo. Y entonces saca un puro que había comprado en la capital de la Ciudad de México y se lo regala. El señor Eduardo se fuma ese puro y de repente se empieza a sentir mal, y de repente su estado de salud recae. Y entonces el señor le empieza a decir a su esposa que sentía en el estómago como si tuviera ranas en el estómago. Se sentía mal, no comía, decayó su estado de salud a tal grado que el doctor dijo: no hay nada que hacer. Este joven, el que nos relata la historia, dice que pues él no quería que su papá biológico muriera. Y entonces, agotando todas sus posibilidades,
van con el chamán del pueblo. El chamán del pueblo llega y le dice: esta persona no tiene salvación, pero está en sus manos que lo puedan ayudar para que por lo menos tenga una muerte digna y no sufra más. Tienen que tomar una decisión, tu madre y tú. Ese día, cuando se va el chamán, ellos aceptan la propuesta del chamán y deciden que lo mejor era que esa persona que estaba sufriendo tanto, Eduardo, que estaba sufriendo tanto, se fuera en paz. Pero fue demasiado tarde. Eduardo tuvo una muerte dolorosa y cruel. Pero el pueblo empezó a rumorar que por qué había decaído tanto el estado de salud de Eduardo, si él estaba bien. El puro, pensarán todos. Pasan 5 meses de la muerte de su padre y Saúl toma la decisión de formalizar su relación con la mamá de este joven. Era el tiempo de dar el siguiente paso. Ya habían sido más de 3 años y medio y pues ellos se querían y lo formalizan. Los rumores siguen corriendo en el pueblo aún más. Después de 4 meses de que él muere, ellos ya están juntos. Hasta este punto de la historia quizás pensarás que ya sabes el final, pero no. Porque después de 4 meses de vivir juntos, Saúl muere por un cáncer. Entonces entierran a Saúl y con el tiempo este joven crece y a los 22 años de edad decide irse de su casa. Irse a estudiar, quería ser doctor, conoce a su esposa, se casa, tiene hijos, pero la mamá muere, fallece. Y entonces este joven tiene que ir pues a cubrir no solamente lo del funeral, sino también por recibir la herencia que su madre le había dejado, que era esa casa. Él empieza a empacar todas las cosas de su madre, porque no quería sufrir, y todo le recordaba a ella. Pero cuando va al ático, encuentra las cosas de Saúl. Para ser más específico, las cosas personales de Saúl. No estoy hablando de la ropa, no estoy hablando de las cosas que evidentemente se podían ver. Estoy hablando de 2 cajas que estaban cerradas y que adentro habían cosas personales, como diario, libro, muchas cosas que a lo mejor le podían dar esa respuesta a ese joven, para que supiera él si de verdad Saúl había matado a su papá o lo había envenenado. Pero este joven toma una decisión. Agarra las 2 cajas y se las lleva de casa de su madre y las va a quemar, como que tratando de olvidar el pasado, como que tratando de no querer saber la verdad, dejándolo como una especulación, porque quizás la verdad no la quería saber. Y entonces cuando regresa a la casa, faltaban 2 cajas de su madre para terminar, y cuando las mueve, se da cuenta que ahí había un cofre con un candado, un cofre cerrado. Él le quita el candado y cuando abre el cofre se da cuenta que están las fotografías de su padre. Pero estas fotografías estaban con los ojos cortados y estaban tachadas. La cara del padre estaba tachada.
Y al lado habían fotografías de Saúl con un amarre de amor. Y de repente, cuando empezó a buscar, se dio cuenta que la persona que había matado a su padre había sido su madre, y que aparte ella le hizo un embrujo a Saúl y luego lo mató para quedarse con toda su lana. La mamá de este joven era bruja. Y entonces este joven tomó la decisión de llevarse ese baúl, quemarlo, y que con ese fuego se quemara el secreto de su madre. Y bueno, aquí termina mi historia del sueño americano. Hay mucho, aquí en Cancún hay una iglesia, aquí por Plaza Las Américas, hay una iglesia que se llama la Iglesia de los Amarres. Entonces toda la gente que quiere, pues digamos, enamorar a alguien, Ajá. viene y deja sus amarres. Entonces hay mucha gente que cree en esas cosas, ¿no? Sí, hay mucha gente que lo practica, sobre todo. Sí, y aquí lo interesante de la historia es que uno nunca deja, Lalo, de conocer a alguien. Nunca Aunque sea tu deja familiar tan cercano. Exacto. Y este Pero así que joven... para bien o para mal, ¿verdad? Sí. Pues ahí está la historia, mi Lalo. Está relacionada con una cuestión que me pasó también. Todo me pasa, ¿verdad, cabrón? Pues si no, no tendrías un programa de terror. Si no, no tendría chiste el programa. Sí. Esta sí me pasó y también es real. Muy real, muy real. Y los pongo en contexto. A mí, cuando me acuerdo, me vuelvo a emocionar por esa época y también por todo lo que pasó en esos meses, en esos años. Cuando tenía 19 años, si no me equivoco, 19 o 20 años, estaba próximo a ingresar a la universidad, y en ese inter pues me puse a chambear. La persona con la que me puse a chambear pues tenía su negocio de una veterinaria, y era como que una persona, digo, todavía por ahí anda, es una persona que pues siempre le han gustado los negocios. Sabía que el pueblo de Silao iba a evolucionar porque iban a construir la General Motors. Y la planta de la General Motors en Silao pues vino a transformar el pueblo. Después de ser un pueblito, como decía mi tío Arturo, que en paz descanse, decía, las mismas cantinas y los mismos borrachos. Después de que se perdía varias veces manejando por toda la República, cuando le preguntaban qué novedades hay ahí en Silao, dice, pues nada, todo igual, las mismas cantinas, los mismos borrachos. Con General Motors se revolucionó el pueblito. La gente que iba a laborar a esta cuestión zapatera a León, que está a 45 kilómetros de la ciudad de Silao, pues ya no tenían que ya no tenían que trasladarse, sino se quedaban ahí en el mismo pueblo. Pues entonces los hoteles estaban llenos, las casas de huéspedes. Sí, se urbanizó. No había gente del DF, de Oaxaca, de Veracruz. Entonces, viendo estas necesidades, el amigo crea una empresa, una microempresa, que se llama... era una empresa de servicios múltiples. Okay. Entre otros servicios era el de telefonía, porque pues no existía la telefonía que conocemos hoy, era una telefonía de larga distancia. Estaba muy fresón el asunto. Teníamos 3 cabinitas, la 1, 2, 3. Entonces llegaban y decían, pues comunícame a Oaxaca, ¿no? Nos comunicábamos en aquel entonces, más o menos, bueno, a precio de ahorita más bien, más o menos, yo creo el minuto andaría como en, minuto nacional como en 25 pesos. Sí, era caro, güey. El internacional estaba como en 150 pesos
El y las minuto. locales, el minuto, Órale. y las locales dentro del estado estaban creo que como en 12 pesos, más o menos. Entonces era un negociazo. Entonces de repente pues, tenías meses sin ver a tu familia, alguien que hablaba, por ejemplo, a Veracruz o a Oaxaca, que eran nuestros clientes principales, pues cualquier cliente pues era de 200 300 varos, ¿no? Fácil. Entonces había mucho movimiento y entre estos servicios de telefonía también teníamos el de escritorio público. Eran las primeras computadoras, las famosas Pentium, en donde hacías una captura, la imprimías y esa servía para poder enviarse vía fax. Los que no ubican los fax, pues es como que un aparato en el que ponías la hoja, marcabas el número telefónico, del otro lado te contestaban, decías, dame tono de Dame fax, tono de fax, güey, dame claro. tono de fax, daban tono y se iba como que leyendo la hoja poco a poco, y del otro lado, a donde lo mandabas, también te rollo con una cuestión esta de calor, pues iba apareciendo poco a poco el fax que iba recibiendo. Que no eran Pentiums, güey, eran Lentiums. Lentium, pero sí, super Lentium. Pero en aquel entonces estábamos en la tecnología de punta. Sí, 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 claro. En aquel entonces era tecnología de punta y hacíamos este trabajo de escritorio público, imprimíamos, mandábamos el fax y al mismo tiempo también teníamos el servicio de mensajería. Quiere decir que, por ejemplo, si una persona hablaba de Oaxaca o de Veracruz o de otro lado de la República, este, comunícate con fulanito, que nosotros tomábamos nota, lo poníamos en un sobre y nos lanzábamos. Para eso teníamos tres bicis así, último modelo, con nuestros lentes Ray-Ban, andamos acá bien fresas nosotros, y aparte aprovechando el espacio, pues como que le éramos muy fieles a las marcas, vendíamos puro Marlboro, puro Marlboro, teníamos encendedores puro Zippo, pantalones Lee y, y ya. O sea, era así como que muy. O sea, si querías Marlboro, ahí ibas, ¿no? Si querías un Zippo, pues ahí ibas. O si querías Sí, comprarte un pantalón o de sea, la eran selección. los hombres Malboro que en pies, güey. Pues era un buen negocio. Éramos tres. Por ahí luego se nos pusieron otros. Estaba Charlie, el amo máximo Johnny. Bueno, hicimos buen equipo. Estaba como que muy agringado el asunto con nuestra águila y colores así, azules y rojos. Estaba muy padre. En una de esas, les platico dos historias muy breves para llegar a la que quiero contarles, que realmente es la de terror. Me dicen, como hay que llevar este mensaje, pero de volada al ingeniero fulano de tal que está en la General Motors. De ahí de donde estábamos nosotros a la planta de la que estaban construyendo son como 3,5 kilómetros más o menos. Ingeniero fulano de tal que se comunique de inmediato. Entonces me lo pusieron en un sobre, me pusieron el número, me dieron ya me puse mi Ray-Ban, ahí voy vuelto madre, ¿no? Chinga, sude, sude, preguntando ahí en la planta de la General Motors dónde estaba el ingeniero porque no lo conocía. Y ya por fin di con el famoso ingeniero, el ingeniero lo lee, lo checa, se lo guarda, ni me dice nada, cabrón. Yo ahí como con mi cara de pendejo, ¿no? Dije, puta madre, Mi propela. ya, pues no, pues ya me regresé a vuelta de rueda, pues dije, pues siquiera gracias, ¿no? Ya me regresé, entré, estaba ahí con el Víctor y con el Charlie. Y pues yo acá sude, ¿no? Le digo, pinches mamadas, cabrón, ni gracias me dio. Y yo dije, pues a ver si aunque sea una propina, cabrón, a ver cuando me vuelven a mandar a mí, cabrón. Dije, no, yo nadie encabronado, pues, sobre todo dije, pues mínimo la atención, ¿no? Y los güeyes nomás me decían así. Y yo les decía, ¿qué, güey? Pues no mames. Calles, cabrón, está allá. El güey estaba en la caseta hablando por teléfono, cabrón, no mames. Sale así, Te escuchó todo. Billete de 200, no, órale, te arrolla para que te alivian, ¿no? Esa es así una de las anécdotas ahí que viví en esa empresa de usos múltiples, ¿no? De servicios múltiples. En otra, igual, me
me dicen que contactes a fulano de tal porque es súper urgente. Yo ya sabía dónde se hospedaban algunos, voy, lo busco y no lo encuentro. Ya también sabía dónde cenaban, pues ya voy y lo busco y pues que es muy urgente que se comunique. Total, el señor pues que comunícame, ya tenían ahí la llamada, lo comunicamos, era de Oaxaca. Chille y chille y chille y chille el señor. Ya después supe, bueno, en la mañana ya nos habían dicho que uno de los trabajadores de la General Motors estaba muy, muy cansado, que se recostó en una de las llantas, había pasado un accidente, falleció el trabajador. Entonces eran familias que se conocían entre sí y le estaba pasando pues la noticia entre los familiares de estas personas de Oaxaca, ¿no? Y así como ese tipo de cosas pues vivíamos pues todos los días y nos pasaban cosas así medias pues raras, sobre todo era gente que pues que no conocíamos, a pesar de que era un pueblito muy chiquito, no lo conocíamos porque pues era gente que venía pues de otros estados. Y así les podría contar, no sé, 1000 historias, ¿no? Como ahorita me acordé de otra, ¿no? Un güey que llegaba todos los días en un carro del año, cabrón. Mándame estos fax. Ya nos daba así un puño de hojas, ¿no? Las poníamos, ya se iba y luego al otro día regresaba igual ya casi cuando estábamos por cerrar. Mándame estos fax. Total, pasaron varios meses y le dije, ¿y ese güey en qué trabajar? Acá todos los días trae un carro nuevo. No, pues a ver, pregúntale tú. Total que trabajaba obviamente en una de estas agencias donde rentan autos en el aeropuerto. Ya después me la soltó y dije, bueno, pues tiene mucha razón. Al tema que voy, lo titulo Carta al Cielo. Okay. Yo estaba trabajando en este negocio, me tocó estar en la recepción y de repente llega una señora muy humilde, y me dice, oye, disculpa, aquí tienen servicio de escritorio público. Le digo, sí. Y tienen servicio también de fax. Le digo, sí. Entonces, por aquí, les comento, dice, es que necesito escribir una carta, pero la verdad no sé cómo. Le digo, ¿cómo que una carta? Sí, o sea, yo necesito enviar una carta, pero necesito que primero me la escribas y luego no sé. Le digo, que la imprimas, sí, ¿dónde la imprimas? Y después que la hagas llegar a quien quiero que la hagas llegar. Le digo, pues pásele, y ya le hice un espacio y la señora comenzó a dictarme. Le digo, a ver, pásame la carta. Les doy, no era exactamente esta, pero sí es lo que recuerdo, y decía algo así como: gracias a ti y gracias por todo, gracias por permitirme vivir día a día con amor, gracias por los ojos, pues con ellos puedo ver la vida, la naturaleza, mis seres queridos y muchos colores. Puedo observar el universo y, a pesar de la inmensidad y mi poco entendimiento, saber que estás arriba y que con tus ojos también me observas. Gracias por mi boca, porque de ella salen mis palabras que dan aliento, fe, esperanza, pero sobre todo que me permiten expresarte mi agradecimiento total. Con ella puedo alimentar mi cuerpo, más que con los alimentos que diariamente me entregas, con la palabra que me nutre y me fortalece. Gracias por mis oídos, porque con ellos puedo aprender y comprender muchos asuntos. Puedo escuchar las súplicas, los consejos, los sonidos de la naturaleza, escuchar al amor, pero sobre todo para valorar el sonido del silencio. Gracias por mi nariz, porque con ella percibo los aromas de las flores, de la naturaleza, de mi entorno. Puedo percibir el aroma de la bondad. Gracias por mi piel, porque con ella puedo sentir, y eso me da alegría. Pero el solo hecho de saber que estoy viva, puedo sentir caricias de mi gente amada, pero algo más importante, me permite sentir mi espíritu y mi alma. Gracias por este poder de la percepción que me brindas, la que va más allá de mis sentidos, porque sé que existes, sé que estás y sé que eres. Gracias, Dios mío, muchas gracias, te amo. Era más o menos lo que decía la carta.
Entonces, la termino de escribir, control P, la mando a imprimir, aquí está, y la señora está así como que maravillada, ¿no? De lo que me había dictado y de lo que estaba viendo. Me dice, le digo, ahora sí dígame a dónde la mando. Dice, pues ¿qué no leíste? Es una carta para Dios. Y yo dije, ay, cabrón. Le digo, señor, pero sí, pero pues necesito un número telefónico para que me den tono para poder enviar el fax. Me dice, ¿y no te lo sabes? Le digo, pues no, la verdad, pues no me sé. El número de Dios, ¿no? No sé el número de Dios, cabrón. Le digo, y sí, vaya que platico con él, pero no lo hago por teléfono. Me dice, entonces no se puede. Y pues son de esas veces que dices, bueno, vamos a hacer un pecado ahí, Un pecador, buena sí. onda. Sí, claro. Sí. El fax tenía esta parte de que tú pones la hoja y podías hacer como que si se hubiera enviado, pero en realidad nada más era como para darle lectura. Sí, claro. Puse la hoja y tecleé un número a lo web. ¿Me da tono? Yo por acá me da tono. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya imagino a San Pedro, sí, güey, ahorita te doy Sí. tono. Colgué, pasa la hoja y en eso sale el pinche recibito de que reciben el fax, güey. No manches. Entonces, le digo a la señora, pues mira, ahí está su recibo, ahí está su carta, y ya fue enviado. Dice, ¿cuánto te debo? Le digo, no, le digo, ¿cómo creen? Le digo, la verdad, pues no, no es nada, eso yo lo pongo de mi bolsa, no se preocupe, para que usted vaya, pues tranquila. No, pero ¿cómo crees? Le digo, no, no se preocupe. Le digo, nada más tenga la seguridad de que su mensaje ya fue recibido. Aquí están las evidencias. Yo la verdad no entendía cómo había salido el recibo. Se llevó no, pues que te lo agradezco mucho, que Dios te bendiga. Total, me dio todas las bendiciones la señora. Sí. Tomó su hoja, tomó el recibito, se lo guardó y se fue. Me quedé así como que qué loco, o sea, neta, qué pinche loco pasó todo este desmadre. Dije, pero pues la carta, pues la guardo, ¿verdad? No, no se me vaya a ofrecer por ahí. Sí. Cuando llego, o sea, cuando me volví a sentar en la compu, en esta Lentium, Te respondió. no había nada. No, güey, no había nada. O sea, desapareció la carta. Como que se me borró en aquel entonces no era el Word, era el Work con K. Sí, 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 sí. Se cerró el Work. Dije, no mames, no le di guardar. Y dije, no, pues ahorita, aunque sea que me sacarle una fotocopia, ¿no? Dije, ahorita voy tras la señora. Y que salgo, no estaba nadie, cabrón. No estaba ni la señora, no había nadie. Y la busqué, dije, pues es que no pudo haber ido muy lejos. La busqué en una calle, en la otra, la busqué ahí por la calle Fundación, donde estábamos por la 5 de mayo. No estaba la señora. Y pues me sacó de onda. Llegué y ahí estaban mis compañeros, el Charlie y el Víctor. ¿Qué traes, güey? Le digo, pues es que pasó algo raro. Me dice, no, güey, pues no sé. Les platiqué, no me creyeron mi historia. Pero así fue como envié una carta al cielo. Pues a lo mejor fue un ángel, no lo sabes. No sé. No, puede ser. La verdad sí quise saber a qué número lo había enviado. Nos llegaron nuestros recibos telefónicos y eran cientos o miles de llamadas que hacíamos al mes. Complicado. No había ninguna llamada a esa hora. No aparecía. Pues curiosamente bueno, no. Pues ahí está la carta que le mandaste a Dios. La carta que le mandé a Dios. Igual y sí la recibió, viejo. Seguramente. Oye, pues bien, muy reflexiva esta historia, tiene un mensaje bonito. Pero esta historia me gustó porque la viví. Porque la viví y tan es cierto lo de los lentes como lo de las llamadas telefónicas y lo que les platiqué del ingeniero y los 200 pesos que me dejó de propina. Está buena. Oye, después pues de rayar después de rayársela, güey. Sí, qué pena.
Pues bueno, seguramente si el ingeniero te está viendo, que no creo que nos esté viendo, pero pues ojalá que algún día nos vea. No te confíes, cabrón. Pues bueno, pues gracias por los 200 varos que le dio a Lalo. Gracias por los 200. Sí. Una alivianadota. Y pues bueno, vámonos a otra historia macabra. A ver. Esta historia es una historia quizás un poco complicada de entender, pero voy a tratar de compartirla de la manera más clara posible. Esta historia se suscita en un rancho. Algunos le llaman el extraño caso de los hoyos en el rancho, otros le llaman la inexplicable historia de los hoyos en el rancho, ya que esto pasa en un rancho. Se generaban o se creaban hoyos que tenían 60 centímetros aproximadamente, 60, 80 centímetros de diámetro, pero tenían como 10 metros de profundidad. Y habitualmente cuando estos hoyos aparecían inexplicablemente en el rancho, mandaban a los empleados a taparlos. Entonces había como que unas reglas muy raras en ese rancho. El propietario del rancho solamente se dedicaba propiamente al ganado, nada más. Un señor cuadrado, un señor de pueblo, un señor como la típica figura del ranchero de 1920. Y pues resulta que este señor hereda el rancho de su bisabuelo. Ese rancho tenía como connotaciones y reglas medio raras. La primera regla es que ese rancho le ayudaba a los exconvictos, la gente que salía de prisión. Le daban como una segunda oportunidad para recuperar su vida. Y la otra es que en las noches había mucha gente merodeando el rancho. Entonces, pues obviamente el señor pues salía con su escopeta, pues prácticamente pues a disparar a quien pues invadiera su terreno. Una de las personas que más ayudaba a este señor era uno de sus hijos. Su hijo mayor era el que siempre, junto con el señor, se encargaban del rancho, siempre. Pero un día este señor se muere y inexplicablemente no le deja el rancho a su hijo mayor, a Pablo, el que siempre estaba en el rancho ayudándole por una razón en particular. El señor tenía problemas con la bebida, entonces a la mamá y al señor no le gustaba tener que lidiar un poco con el carácter de Pablo y tener que lidiar con su alcoholismo. Entonces le heredan el rancho al segundo hermano. Pues el segundo hermano, que por cierto se llamaba de nombre Alonso, él era doctor, pero vivía en la ciudad, tenía su familia, tenía sus pacientes y tenía a su hijo. Entonces cuando a él heredan el rancho, pues él dice, pues yo pensaba que se lo iban a heredar a mi hermano mayor. Y pues su madre pues le dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, es algo muy importante. En el momento de que tú heredas el rancho de la familia, no solamente estás heredando el rancho de la familia, estás heredando un compromiso en el cual tienes que encargarte del rancho. Y ya después entenderás por qué. Y no le podemos dejar esa responsabilidad a tu hermano. Su hermano mayor estaba
tan obsesionado con ese rancho, pero obsesionado. Una obsesión de verdad, Lalo, enferma, güey. Entonces peleaba mucho con su hermano que por qué a él habían heredado el rancho, si él siempre se había encargado del rancho, y aparte él no quería el rancho. Dice, tú ni siquiera sabes el secreto de la familia, ni siquiera sabes llevar un rancho adelante. Pero sin embargo, pues él toma el último deseo de su padre, y lo que él hace con su conocimiento de profesional, no sabía mucho del rancho, pero sí sabía ser empresario. Entonces él empieza a diversificar el rancho, o sea, empiezan a sembrar, empiezan a manejar más ganado, empiezan a vender pollos, empiezan a comercializar huevos. Entonces, en realidad, hace de un negocio no rentable y no sustentable, hace un negocio, pues, por lo menos lo mejora. Y entonces la economía del negocio se estabiliza. Pero él se empieza a dar cuenta que está perdiendo pacientes, que está descuidando su negocio, su empresa, y que pues el rancho no le está dejando lana, y que hay muchas cosas raras en el rancho. Porque aparte en el rancho también se desaparecía mucha gente. Y había mucha gente que todo el tiempo estaba merodeando en la noche. Entonces un día pasa el tiempo, él se harta del rancho, su hijo cumple 18 años, entonces él toma la decisión de heredarle en vida ese rancho a los 18 años a su hijo. Y que su hijo tomara la decisión si se quedaba con el rancho de la familia y ya él se encargaba, ya como su negocio, y él regresara pues a recuperar su consultorio. Y entonces el hijo va y le dice, papá, pues como que yo no estoy muy indeciso, pero la abuela le dice, es que tienes que seguir con el negocio de la familia, porque este rancho necesita una persona que todo el tiempo esté cuidándolo, y tienes que respetar las reglas del rancho. O sea, todo el tiempo tienes que respetar las reglas del rancho. Entonces de repente, tratando de entender cuál era el secreto de la familia y cuáles eran las reglas del rancho, oyen un ruido afuera y van corriendo porque escuchan a una persona que está pidiendo ayuda, güey. Y resulta que ese sonido de esa persona estaba dentro de uno de esos hoyos, güey, que misteriosamente se formaban en la tierra. El tío, Pablo, o el hermano mayor, empieza a orinar dentro del hoyo. Y se escuchaban unos gritos que decían, sáquenme de aquí, no lo vuelvo a hacer, sáquenme. Y él se empezó a reír y les dijo, es que ustedes no han entendido, esta tierra está maldita. Y esta tierra hay que alimentarla. Porque esta tierra, así como los animales, y como las plantas, y como el trigo y los granos, nos pide de comer. Y si no le das de comer al rancho, a la tierra, el rancho te va a comer a ti. Entonces lo que hacían estas personas es que contrataban a exconvictos porque sabían que los exconvictos pues iban saliendo de la prisión y que era más lógico que un exconvicto no lo fueran a buscar tanto como una persona normal. No era propiamente porque fuera un rancho en donde estuvieran unas personas que de repente desaparecen y tengan familia. Estamos hablando de exconvictos que acaban de salir de prisión. Lo que pasaba es que según
la historia familiar, desde el bisabuelo, se llevaba haciendo esta práctica, güey. Que era una manera o un ritual que la familia pensaba que tenía que hacer para que le dieran de comer a la tierra y la tierra siempre les generara y les generara, y que si no le dabas de comer a la tierra podía comerte a ti, porque ellos creían dentro de sus ideologías que la tierra o del rancho era un ser viviente. Lo peor de todo en esta historia es que fue verdadera. Ah, cabrón. Eso es lo peor de todo. Y obviamente este joven, cuando se entera de lo que hacía su tío y de lo que se enteró que hacía su familia y su abuelo, pues él dijo: yo no me voy a quedar con este rancho, yo lo voy a vender. Y entonces toma la decisión de vender el rancho, güey. Pero el tío estaba tan enojado porque le estaban quitando su rancho, que él fue al rancho a intentar quemar el rancho en un arrebato de coraje, diciendo que si el rancho no iba a ser para él, no iba a ser para nadie. Entonces la mamá le dice: es que lo que tú no has entendido es que el rancho vuelve a las personas esclavas, las vuelve obsesionadas. El problema es que cuando Pablo fue a quemar el rancho, Pablo desapareció misteriosamente. La gente, los pobladores, dicen que él murió de lo mismo que vivió. La realidad de las cosas es que esa familia se dedicaba, en un sentido de locura, a matar a estos exconvictos y enterrarlos en esos hoyos. Y que su abuelo y su tío pues eran unos asesinos seriales. La gente que iba al rancho, afuera del rancho y a los perímetros, que supuestamente el abuelo salía para dispararles por cuestión de seguridad, es que no eran invasores, eran familiares que se habían enterado que sus familiares trabajaban en ese rancho y los iban a buscar, y también se los tronaban y los enterraban en esos hoyos. Entonces, este joven que cuenta la historia de su familia dice que lo único que él espera es que su tío, que no ha aparecido, que está perdido, que lo único que desea es que de verdad esté enterrado, pudriéndose 10 metros bajo la tierra. ¿Qué pasó con este rancho? Este rancho se vendió a una empresa, pues es Costco, güey. La compró Costco y obviamente compraron así como toda la parte aledaña de los ranchos para empezar a crecer y empezar a hacer plazas y todo. Entonces se urbanizó. Entonces aquí, con el tema de la urbanización, pues se entiende que la maldición de este rancho era mentira y que eran unos loquitos que se dedicaban a matar a la gente por una creencia familiar. Lo raro y lo macabro es que en esta historia la realidad supera la ficción. Un poquito larga, güey, pero, o sea, yo siento con las historias del día de hoy, es que sí han tenido finales con un giro. Sí. Pero este en particular me llama la atención porque fue verdadera. Bueno, pues esta es la historia. Espero les haya gustado. Y bueno, pues ahora sí, mi querido Lalo, vas. Sí, pues macabrónica la que nos acabas de contar, Poncho. Interesante. Y la que les voy a contar a continuación, antes de dar inicio,
quiero agradecer nuevamente a toda la comunidad que nos ha estado haciendo llegar sus mensajes, sus historias, sus cuentos y sus fotografías. Son muy interesantes, son por demás interesantes. Entonces, la que les voy a dar a continuación lectura es una historia que nos cuenta Erika, que es real, que le pasó en su trabajo, y a continuación se las voy a narrar. Yo la titulo Llamadas del Más Allá. Ok. Esta historia le pasó a un amigo y compañero de trabajo. Yo me dedico a lo que es la telefonía celular. Un día estábamos trabajando normal y llega una señora y mi amigo la atiende. Joven, buenas tardes, vengo a pagar mi línea que desde hace más de un mes me rechaza el pago, dijo la señora. Sí, permítame su tarjeta o indíqueme cuál es la forma de pago, refirió mi amigo. La señora paga su adeudo y ya se soluciona el problema y la señora se retira. Al mes siguiente ocurre lo mismo y al siguiente lo mismo y así sucesivamente durante varios meses. Cierto día, el esposo y la hija de la señora llegan al negocio. Una compañera los atendió con cara de sorpresa, pues que nos llamó a todos la atención. De pronto preguntó: ¿quién atendió a la señora Enríquez? Nos preguntó a todos los que estábamos ahí. A mí me tocó atenderla, dijo mi compañero. ¿Por qué hay algún problema? Es que el señor y la señorita son familiares de la señora Enríquez y me comentan que este estado de cuenta sigue activo. Hay llamadas entrantes y salientes. Sí, contestó mi amigo. Ha venido a pagar porque tiene problemas con su tarjeta que no pasan y por eso ella ha venido aquí personalmente. La señora murió hace 3 meses, le comentó mi compañera. La señora murió hace 3 meses, le comentó mi compañera. No se explican cómo es que la línea está activa si el número está dado de baja, además de que el celular lo tiene guardado el señor. Todos vivimos un momento de angustia, de sorpresa y de terror. Más que nada, porque todos vimos a la señora las veces que la atendió mi compañero. Tiempo después, mi amigo se fue a provincia con su familia y la señora jamás volvió a aparecer. Y bueno, pues ayer tuvimos en la noche un problema técnico, por llamarlo así, y pues ya Lalo no se pudo despedir en ese programa. Les agradecemos muchísimo el placer de su compañía y el que nos den un momento para estar compartiendo con ustedes pues este programa, que lo hacemos pues tratando de darles un poquito de entretenimiento. Este programa es entretenimiento, espero que haya sido de su particular agrado. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Ya estará tomando los programas pues sus horarios habituales. Yo por mi parte les agradezco el favor de su compañía. Muchísimas gracias. Si les gustó nuestro contenido, pues regálenos un like y suscríbanse al canal. Y si no les gustó, pues muchísimas gracias por vernos hasta el final. Y nos vemos a la próxima, familia, en otro programa de Polvo de Momia. Chao.